Cada año recibo un sobre sin remitente en Halloween. No soporto Halloween. Siempre que llega octubre, siento un nudo en el estómago que no desaparece hasta que acaba el mes, y a veces ni siquiera hasta diciembre. La mayoría de la gente a la que se lo cuento se apresura a etiquetarme de cascarabias, de ser un auténtico Grinch de la época de Halloween, diciéndome que me relaje y disfrute de la temporada de terror. Eso, hasta que les explico el porqué. Cuando revelo la razón por la que no soporto esta festividad, de repente mi desdén cobra mucho más sentido. Durante los últimos 11 años, en la mañana del 31 de octubre, he recibido la fotografía de un cadáver, siempre por correo, siempre por la mañana y siempre en Halloween. No importa si me mudo, si cambio de nombre o incluso si interceptan el correo, de un modo u otro recibiré esta indeseada jugarreta de Halloween. No sé por qué me las envían, no sé quién las envía y no sé por qué, de entre toda la gente, yo soy su objetivo. Lo único que sé es que las recibo y que tengo que verlas. Todo esto empezó hace 11 años, cuando me fui de casa de mis padres y me mudé a un piso nuevo con la que entonces era mi mejor amiga, Astrid. Ambas teníamos 19 años y estábamos más que ansiosos por probar por primera vez la libertad de la vida adulta que solo se consigue viviendo lejos de tus padres. No me malinterpretéis. Los míos eran geniales, pero yo estaba lista para seguir adelante y empezar el siguiente capítulo de mi vida. La razón de Astrid era, en comparación, un poco más amarga. Ella solo buscaba cualquier excusa para no seguir compartiendo techo con el gilipollas manipulador y borracho que era su padre. Al principio, cuando nos mudamos, todo iba bien. El apartamento era pequeño, pero no se caía a pedazos. El barrio estaba cerca de un supermercado de descuento. Ambas teníamos trabajos lo bastante estables y el alquiler era bastante razonable para dos jóvenes universitarias. Distaba mucho de ser perfecto, pero era funcional y asequible, y cuando estás empezando esas cosas son casi un lujo. Lo peor que pasó en esas primeras semanas fue que el fregadero empezó a gotear de repente, e incluso entonces conseguimos que nuestro vecino, un hombre mayor, nos lo arreglara. El tipo fue tan amable que se negó a que le pagáramos, e incluso cuando intentamos dejarle un sobre con algo de dinero en su buzón, lo encontramos deslizado de vuelta por debajo de nuestra puerta a la mañana siguiente. Todo esto para decir que éramos felices, estábamos contentas y nos sentíamos a gusto. La primera foto llegó el mismo año que nos mudamos. Llevábamos unos 4 meses en el apartamento, tiempo suficiente para familiarizarnos con los vecinos, establecer una rutina estable y hacer que el lugar se sintiera de verdad como un hogar. Astrid y yo teníamos tareas y responsabilidades designadas que ambas cumplíamos, y una de las mías era recoger el correo. La mayoría de los días eso se reducía a facturas, ofertas de tarjetas de crédito, catálogos de tiendas y quizá la típica colección de cupones para alguna cadena de comida rápida. Aquella mañana de Halloween, sin embargo, mientras rebuscaba entre el surtido de correo basura, encontré un sobre blanco sin nada más. Supe de inmediato que algo raro pasaba con aquella carta, ya que no había matasellos por ninguna parte, ni siquiera un sello. Lo único que había en él eran 3 palabras:
toscamente escritas con tinta negra y lo que parecía una caligrafía temblorosa. Cisa, para Jimena. La curiosidad me picó al instante. Dejé el resto del correo en cuanto volví al apartamento y abrí el sobre. Dentro había una foto digital cuidadosamente doblada de una mujer, quizá de mi edad, tumbada con los ojos cerrados en una cama, con un edredón verde, en una habitación casi en total oscuridad. La figura de la mujer estaba iluminada por el resplandor de lo que solo puedo suponer que era el flash de una cámara revelando un pelo negro azabache y una expresión apacible en su rostro. En aquel momento no sabía que estaba muerta, así que estaba más confusa que otra cosa, dándole la vuelta a la foto varias veces para ver si se me escapaba algo. Pero no había fecha, ni ninguna inscripción que pudiera indicar un evento concreto, nada. Por lo que parecía, solo era una extraña foto de lo que yo creía que era una mujer dormida a la que no reconocía. Vale, qué raro, me dije a mí misma. ¿Qué es raro? La voz de Astrid me sobresaltó, casi haciéndome dar un respingo al girarme para mirarla. Mi amiga todavía llevaba puesto el pijama y una camiseta de tirantes, con su pelo negro como el cuervo recogido en un moño. Esta foto. ¿Conoces a la chica que sale?, pregunté. Astrid enarcó una ceja mientras le tendía la foto para que la cogiera, y así lo hizo. Se quedó mirando la imagen un rato, girándola y entrecerrando los ojos. Finalmente frunció los labios y negó con la cabeza. No la he visto en mi vida, preguntó. Porque acaba de llegar para mí por correo, le respondí, levantando el sobre vacío para que pudiera ver mi nombre escrito en él. Se quedó mirándolo un minuto y luego volvió a mirar la foto con clara confusión. ¿No es una amiga tuya?, preguntó. Negué con la cabeza. ¿No puedes devolverla y ya? ¿A dónde?, le contesté, sosteniendo de nuevo el sobre. No tiene ni remitente. ¿A dónde se supone que la voy a enviar? Astrid se limitó a encogerse de hombros. Tras unos minutos de desconcertado intercambio de palabras, decidimos que la carta probablemente no era más que una extraña broma por la festividad, y acordamos dejar el asunto zanjado. En retrospectiva sé que fue un error, pero a toro pasado es fácil hablar, como suele decirse. El resto del año transcurrió sin incidentes y para acción de gracias, aunque no había olvidado la misteriosa foto, ya había dejado de preocuparme por ella. La mayor parte del año siguiente fue igualmente tranquila, salvo por nuestros intentos desesperados de evitar las llamadas de teléfono del padre de Astrid, borracho y furioso, exigiéndole que volviera a casa. Para el Halloween del año siguiente, casi me había olvidado por completo de la foto. Sé que suena un poco absurdo, pero sinceramente, en aquel momento pensé que solo era una broma rara. Quiero decir, una foto extraña en Halloween, un día solo superado por el Día de los Inocentes para bromas y juguetes, no es motivo de alarma. No, la alarma empezaría a saltar un año después, cuando, tras recoger el correo y sentarnos con Astrid, descubrimos otro sobre blanco y liso, salvo por mi nombre. Por un momento ninguno de los dos dijo nada ni reaccionó realmente al envío. Obviamente no puedo hablar por Astrid, pero yo estaba demasiado aturdida en ese momento para pensar, y mucho menos para hablar. Cuando por fin logré pensar, fue solo en forma de una única pregunta. ¿Otra de estas cosas?, preguntó Astrid, mientras cogía el sobre y lo hacía girar entre sus dedos.
Al salir de mi estupor y mirarla, me pregunté si era consciente de que acababa de expresar mi propia pregunta en voz alta. Sí, eso parece, respondí. Había intentado sonar indiferente, como si la segunda carta no me molestara en absoluto, como si su mera presencia no nos hubiera dejado a mi compañera de piso y a mí en silencio apenas unos instantes antes. Por suerte, Astrid no pareció darse cuenta de mi esfuerzo y casualmente volvió a lanzar el sobre la mesa y sigue sin tener ni idea de quién ha podido enviarlo, preguntó mientras se reclinaba y se cruzaba de brazos. Volví a mirar el sobre, esforzándome por reconocer la caligrafía mientras repasaba mentalmente a cualquier amigo bromista o vecino raro que pudiera haberlo dejado. Aunque habíamos hablado de posibles culpables del correo misterioso varias veces durante el último año, nunca lo hicimos de forma profunda o concienzuda. Probablemente por eso nunca llegamos a tener ninguna suposición sólida. Después de estar sentada quizá un minuto me di cuenta de que seguía sin tenerla. Ni una admití. Aún más confusa que asustada, cogí el sobre y empecé a abrirlo con cuidado. ¿De verdad vas a abrir esa cosa?, preguntó Astrid con una media sonrisa. Solo respondí, encogiéndome de hombros mientras sacaba lo que parecía ser otro papel doblado. Esperaba a medias ver a otra persona cualquiera durmiendo. Lo que vi en su lugar hizo que se me encogiera el corazón. La segunda foto mostraba a un hombre de aspecto hispano que yacía boca abajo sobre lo que parecía una moqueta vieja. Las manos y los brazos del hombre estaban extendidos por el suelo, su rostro girado hacia un lado y notablemente pálido. Eso no quiere decir que su cara careciera por completo de color, ya que tenía un enorme moratón violáceo y rosado en un lado. Lo más alarmante de todo era lo que parecía ser un charco de sangre carmesí bajo la cabeza del hombre y un reguero seco de sangre que goteaba de su nariz. No estoy seguro de si puedo describir con precisión lo que sentí como miedo. Estaba conmocionada, desde luego, y definitivamente un poco asqueada. Supongo que la mejor manera de describir mi sensación exacta en ese momento es decir que me sentí amenazada. Quizá por eso, por puro reflejo, arrojé la foto sobre la mesa. ¡Puaj! ¡Puaj! ¿Qué demonios es eso?, chillé mientras agitaba las manos como si de verdad hubieran tocado las vísceras de un desconocido. La foto, como si de algún modo supiera que no quería verla, dio una voltereta en el aire mientras flotaba suavemente hacia la mesa, aterrizando boca abajo al detenerse. Solo después de que la foto estuvo fuera de mis manos, empecé a tener algún pensamiento coherente, aunque incluso eso eran solo preguntas de pánico. ¿Estaba ese hombre muerto? ¿Por qué estaba muerto? ¿Quién había hecho la foto? ¿Era real o seguía siendo una broma? Por encima de todo, lo único que podía formular en mi cabeza era ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Al ver mi ataque de pánico tan poco digno, Astrid puso una mirada curiosa y cogió la foto de la mesa haciendo una mueca y arrugando la cara en cuanto la vio. «Uf, qué grimoso», dijo en un tono de asco. «¿Grimoso?», pregunté, estupefacta de que pudiera estar tan tranquila. «Astrid, ¿eso es un cadáver de verdad?». Mi amiga, sin duda percibiendo mi angustia, me miró con una mezcla de simpatía y lo que solo puedo describir como una mirada de «¿De verdad me estás preguntando eso?». «Jimena, no es un cadáver», dijo con seguridad,
casi como una regañina, como si yo fuera una idiota por siquiera considerar la idea. Si hubiera estado en mi sano juicio, estoy segura de que me habría ofendido que fuera tan displicente. En ese momento, sin embargo, mi mente era un caos. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? El pánico crecía. Me llevé las manos a la cabeza, sintiendo de repente que me faltaba el aire y que estaba a punto de desmayarme. Sin darme cuenta, había empezado a perder el control. Me imaginé a una sombra de hombre irrumpiendo en nuestro apartamento, acercándose a mí lentamente y haciéndome cosas indescriptibles. No, por favor, no. Y si hay, no sé, un asesino en serie suelto y está haciendo estas fotos raras de sus víctimas, y si yo soy la siguiente, y si de repente sentí que una de mis manos era apartada suavemente de mi cabeza, y una calidez reconfortante se posó sobre ella. Tía, respira. Solo respira y cálmate, dijo Astrid, interrumpiéndome. Su voz seguía siendo severa, pero ahora había adoptado un tono inequívocamente tranquilizador, poniendo mi mano libre sobre mi pecho. Acelerado. Intenté serenarme mientras miraba a mi amiga, con los ojos anegados al darme cuenta de que había empezado a llorar. Astrid se limitó a sonreír y se sentó pacientemente a mi lado, sosteniendo mi mano mientras yo hacía lo posible por relajarme, por decirme a mí misma que estaba bien. Después de unos minutos había logrado calmarme en su mayor parte, aunque todavía temblaba un poco. Astrid, paciente como siempre, se sentó conmigo un poco más, frotando el dorso de mi mano en un esfuerzo por tranquilizarme. Finalmente me habló en voz baja. Jimena, es Halloween. La gente gasta bromas en Halloween. ¿Estás bien? Resultó que tenía razón. Al final del día, no solo no habíamos sido el objetivo de un asesino en serie, sino que había conocido a un chico realmente amable y guapo en una fiesta. Con la ayuda y presión de Astrid, incluso intercambiamos números y supe su nombre, Isaac. Estaba quizá un poco más asustadiza de lo normal, pero eso fue bastante fácil de justificar ante cualquiera que no lo supiera como cosas de la temporada de terror. En conjunto fue un gran día y una experiencia festiva más que agradable. Aún así, mientras intentaba dormir esa noche, mi mente divagaba hacia la foto del hombre muerto. Sí, seguía convencida de que estaba muerto y hacía la primera foto que había recibido. ¿Cómo estaban conectadas esas dos fotos? ¿Había estado ella muerta también? No lo parecía, pero ¿qué otra razón podría haber para que yo hubiera recibido ambas? ¿Por qué las había recibido yo para empezar? No hace falta decir que no dormí mucho esa noche. Durante el transcurso del año siguiente, intenté investigar las fotos lo mejor que pude. Por desgracia, no tenía casi nada con lo que trabajar, ya que Astrid ya había tirado ambas fotos para cuando decidí ponerme a investigar. Todos estos años después, sigo sin culparla. Por lo que sabíamos ella y yo, solo eran bromas de mal gusto que no merecía la pena conservar. Aún así, esta falta de pruebas físicas hizo que preguntar a los vecinos fuera increíblemente incómodo. Antes de que los juzguéis con demasiada dureza, a mí probablemente también me daría un poco de yuyu que una mujer cualquiera me preguntara por fotos de asesinatos. Del mismo modo, ir a la policía, al menos en mi cabeza,
parecía una causa perdida. Sin las fotos, solo tenía mi palabra y nada que demostrar. En cuanto a los foros de Internet, mi respuesta más común eran consejos para lidiar con el acoso sexual, lo cual, aunque lo agradecía, no era realmente lo que estaba buscando. En pocas palabras, no pude encontrar nada. Incluso cuando pedí la ayuda de Isaac, quien, bendito sea, me creyó al 100% en todo el asunto, no pudimos encontrar ni una sola pista que pudiéramos usar para entender lo que estaba pasando. Había querido pedirle ayuda a Astrid también, pero ese año estaba lidiando cada vez más con su padre y las discusiones a gritos honestamente sonaban dolorosas. Lo último que quería, cuando ella ya estaba tan estresada, era añadirle mi basura encima de la suya. A principios de octubre me di cuenta de que realmente solo me quedaba una opción. Suponiendo que este remitente misterioso hiciera la misma broma que los años anteriores, tendría que esperar a que actuara de nuevo para poder tener pruebas. Entonces podría ir a la policía, explicar lo que había pasado y solo entonces tal vez lo atraparía. Solo un año más me convencí a mí misma. Cuando llegó Halloween ese año, admito que prácticamente salté de la cama y corría por el correo. En mi mente podía imaginar a un hombre de aspecto desaliñado siendo arrastrado, esposado, suplicando desesperadamente que solo era una broma. Del mismo modo, imaginaba un hombre grande y corpulento siendo reducido en el suelo mientras la policía lo rodeaba, gruñendo mientras luchaba inútilmente contra los agentes que lo inmovilizaban. No sé si esto me convierte en una mala persona o no, pero saboreaba la idea de ver a ese fantasma imaginario siendo sometido de esa manera, hacer que sintiera miedo por una vez. Quizá entonces también me convierte en una mala persona el hecho de que me quedara casi en shock y luego furiosa al ver a Astrid ya en nuestra mesa con el correo esparcido ante ella. Quería gritar qué estaba haciendo. Yo siempre recogía el correo, esa era mi tarea. ¿Por qué estaba fastidiándolo todo ahora, precisamente hoy? Años después me doy cuenta de que no fue justo, que Astrid no podía saber lo que yo estaba planeando. Aún así, en ese momento, tuve que contenerme, respirar hondo mientras ralentizaba el paso y forzaba una sonrisa. Sabes que me toca a mí coger el correo, ¿no? Le regañé en broma mientras me acercaba a la mesa y me sentaba. Va, ya estaba fuera, pensé en cogerlo, respondió, apartando lo que parecía ser otra oferta de tarjeta de crédito. Quizás solo era paranoia mía, pero tuve la clara impresión de que no me estaba diciendo algo. No me malinterpretéis. No tenía ninguna razón para pensar eso. Mi amiga actuaba y hablaba con total normalidad, hasta en su expresión de aburrimiento y el desdén con el que descartaba cualquier carta. Era más como un sexto sentido, como una alarma natural preinstalada que sonaba en mi cabeza. Sin embargo, no quería acusarla de nada, así que intenté dejarlo pasar. ¿Vale algo para mí? Pregunté, probablemente con demasiada avidez. Por suerte, Astrid no pareció darse cuenta y se limitó a negar con la cabeza mientras miraba otro sobre con desinterés. No respondió. Sentí que se me paraba el corazón por un instante. ¿No? ¿Qué quería decir con no? ¿Ningún sobre en blanco con mi nombre? ¿Ni uno solo? Este año no, tía. Mentía, tenía que estar mintiendo. ¿Por qué iba este tipo a parar
de repente. No lo haría, no podía, no. Cuando por fin me había armado de valor para hacer algo, Astrid tenía que estar mintiendo, o quizás simplemente no lo había visto. Mirando la mesa, escaneé rápidamente los sobres y papeles desechados en busca de alguna señal de algo con mi nombre, incluso los que no estaban escritos a mano. Nada, no vi nada. No tenía ningún sentido. ¿Cómo podía no haber nada? Incluso cuando cogí los sobres y los cupones o lo que fuera que hubiera en el montón y los inspeccioné, no pude encontrar nada. Nada dirigido a mí de forma extraña, ni etiquetas escritas a mano, solo facturas, correo, basura y más facturas. En mi frenética búsqueda, no me di cuenta de que Astrid me miraba con una expresión ligeramente divertida. ¿Quieres desmontar el buzón también?, preguntó con una risita. No supe qué decir. Debería haber estado aliviada, incluso eufórica de que no hubiera nada. Se acabó, pensé. ¿No debería estar feliz? ¿Por qué estaba tan decepcionada? No, es que es raro que haya parado, admití, tratando de salvar las apariencias. Incluso en ese momento me pareció extraño describirlo como raro. Que no recibir una foto de un cadáver era raro. ¿Cómo me había acostumbrado tanto en solo 2 años? Estaba realmente tan ansiosa por meter en problemas al tipo que lo hacía que me molestaba no haber recibido nada. ¿Qué me pasaba? Mirando hacia atrás, sé que me equivoqué. Debería haber presionado más, haber interrogado a Astrid sobre lo que había hecho. Debería haber seguido preguntando o seguido buscando. Debería haber seguido indagando. Quizás si lo hubiera hecho, Astrid no habría desaparecido en noviembre de ese año. No hubo aviso, ni carta, ni conversación, nada. Un día simplemente se levantó para ir a trabajar y cuando volví a casa de mi propio trabajo, ella no estaba. Al principio, no me preocupé demasiado. Astrid siempre había sido más sociable que yo, quizás solo estaba por ahí con otros amigos. Así que esperé a que llegara a casa esa noche. Luego esperé un día. Luego, a la noche siguiente, intenté llamarla. Luego, intenté llamarla otra vez. Y otra y otra. Cada vez oía un solo tono y luego la llamada se cortaba. Llamadme paranoica, pero supe que algo había pasado. No estaba segura de si estaba en peligro o si la habían secuestrado, matado, lo que fuera, pero estaba en peligro, lo sabía. Llamé a todos nuestros amigos en común para intentar encontrarla, a ver si alguno sabía dónde estaba. En un momento dado, estaba tan desesperada que intenté llamar a ese saco de carne que tenía por padre. ¿Qué más da? Ya no me sirve para nada, fue todo lo que dijo. La sangre prácticamente me hirvió ante su respuesta. ¿Que no le servía para nada?, pensé. Mi mejor amiga, su hija, estaba desaparecida, y a él ni siquiera le importaba lo más mínimo. Siempre había sabido que era una basura de persona, pero esto me pareció el colmo. Juro que podría haberlo estrangulado si hubiera estado en la misma habitación que yo. Tal como estaban las cosas, tuve que conformarme con llamar a la policía. Recuerdo haber leído en alguna parte que tienes que esperar 48 horas para que te tomen en serio al denunciar una desaparición. Afortunadamente, eso resultó ser un mito, ya que después de mi llamada, la policía estaba en mi puerta en menos de 1 hora. No voy a repasar todo lo que me preguntaron, sinceramente apenas
lo recuerdo yo misma, solo que hicieron preguntas como dónde trabajaba, si este era su domicilio principal, ese tipo de cosas. No recuerdo cuánto duró el interrogatorio, solo que estaba agotada al final. La policía no pudo compartir todo lo que descubrió durante su investigación, pero por lo que sí me contaron, tuve la impresión de que realmente se esforzaron al máximo a decir verdad, averiguaron información útil, concretamente que Astrid había llegado a su trabajo el día que desapareció, pero en lugar de volver a casa después, confió a sus compañeros de trabajo que iba a hacer una visita a casa de su padre. Ojalá pudiera decir que a partir de ahí fue un caso resuelto. Pero por lo que les permitieron compartir conmigo, los policías me dijeron que se la vio entrar y después de unos 45 minutos salir de la casa de su padre. Sospechaban que se dirigía a casa, pero no hace falta decir que nunca llegó. Peor aún, nunca encontraron su coche. No había ni rastro de él en las carreteras que la habrían llevado a casa, ni aparcado, ni accidentado, ni siquiera un trozo roto. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Investigaron a su padre, por supuesto, pero al tipo no se le vio salir de su casa hasta unas buenas 10 horas después de que Astrid se hubiera marchado. Como eso era tiempo más que suficiente para que la hubiera legado a casa, y como el tipo era un ermitaño casi sin amigos, lo descartaron como sospechoso. Sinceramente, una parte de mí siempre pensará que tuvo algo que ver, pero entiendo por qué la policía lo descartó. Para febrero del año siguiente tuve que mudarme del apartamento que Astrid y yo habíamos compartido. El alquiler ya era una pesadilla por sí solo, y lo es aún más cuando de repente tienes que pagar la parte de 2 personas. Isaac, que Dios lo bendiga, fue lo suficientemente amable como para acogerme. Sinceramente, a mí me pareció más que bien. Llevábamos saliendo algo más de un año para entonces, y me gustaba mucho. Estuvo a mi lado en todo momento y debí de disculparme 1000 veces por estar tan obsesionada con el caso de Astrid. Él siempre decía lo mismo en respuesta. Es tu mejor amiga, cielo. No tienes que darme explicaciones. Sinceramente, no es de extrañar que nos comprometiéramos antes de fin de año. Todavía vivíamos juntos, bueno, seguimos viviendo juntos. Pero eso no viene al caso cuando llegó el siguiente Halloween. Isaac se había hecho cargo de la tarea de recoger el correo, así que yo estaba acurrucada en el dormitorio, viendo una película cuyo nombre sinceramente no recuerdo. Todo lo que recuerdo es que era una película romántica de pacotilla y que estaba en algún punto del tercer acto cuando me di cuenta de que Isaac entraba en nuestra habitación por el rabillo del ojo. Oye, cielo, ¿recuerdas esos sobres blancos de los que me hablaste? Preguntó. Sentí una opresión en el pecho al recordarlos, silencié la tele y me concentré intensamente en mi prometido. Mirándolo más de cerca, me di cuenta de que tenía una expresión de confusión en su rostro y que apretaba algo en su mano. La opresión en mi pecho se intensificó aún más cuando me di cuenta de lo que era un sobre blanco. Sin más. Sí me acuerdo por qué decían otra vez, para Jimena. Isaac miró el envío sin abrir y frunció el ceño. ¿Eso es todo? ¿Nada más? ¿Por qué?
Pregunté, señalando tímidamente la carta. ¿Qué dice esa? Isaac me miró por un momento. Pude notar que estaba sopesando si entregarme el sobre o no. Sinceramente, ni siquiera yo estaba seguro de si lo quería o si quería que lo tirara. Pero entonces recordé mi plan del año anterior. Todavía podía intentarlo, ¿verdad? Quizás si la policía podría encontrar a Astrid, al tipo que hacía esto. Claro, no tenía ni idea de si estaban conectados, pero era una suposición razonable, ¿no? No podía al menos intentarlo. Sentí que empezaba a temblar mientras me incorporaba y extendía una mano abierta hacia Isaac. Comprensiblemente, al principio pareció dudar. Desde su perspectiva, después de todo, estas cosas eran el resultado de un bromista enfermo que acosaba a su futura esposa. En un esfuerzo por tranquilizarlo, sonreí lo mejor que pude y asentí suavemente con la cabeza. Todavía parecía inquieto, pero con un suspiro me entregó el sobre y lo inspeccioné. Vi de inmediato por qué había tenido que comprobarlo conmigo. Enseguida reconocí la misma caligrafía temblorosa y descuidada en tinta negra, exactamente como antes. A diferencia de las dos últimas cartas. Sin embargo, este sobre decía, ella intervino. Se me revolvió el estómago y sentí que me quedaba sin aire, como si me hubieran dado un puñetazo en las tripas. ¿Ella? ¿Como en Astrid? Antes de darme cuenta de lo que hacía, abrí febrilmente el sobre y saqué otro papel doblado. Cuando lo desdoblé, grité. Era Astrid, ahorcada, colgando de una soga, su piel pálida y los ojos cerrados. No recuerdo mucho de lo que pasó después. Sé que Isaac estaba allí, abrazándome mientras yo sollozaba y gritaba. Debió de llamar a la policía, porque en algún momento el apartamento estaba plagado de ellos. Estoy seguro de que querían hacerme preguntas, pero en ese momento yo estaba prácticamente inconsolable. El pobre Isaac tuvo que encargarse de casi toda la conversación. A través del torbellino de acontecimientos, solo podía imaginar a mi amiga gritando, llorando, suplicando por su vida. Había sufrido, había sido consciente cuando murió, se había defendido, podría haber hecho algo más para ayudarla. Solo quería respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué ella? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé. Sigo sin saberlo. Lo siento, pero no tengo respuestas. Ni para vosotros, ni para mí, ni para la policía, para nadie. Hubo algunos sospechosos, pero todos se fueron descartando por una razón u otra. Se vio a un compañero de trabajo conduciendo en la misma dirección que ella durante un tramo, pero fue descartado gracias al testimonio de su madre como testigo ocular. Su padre fue uno de los favoritos, pero era prácticamente un sedentario, así que quedó fuera. Incluso me consideraron a mí por un tiempo. Creo que a Isaac le ofendió más que a mí. Al fin y al cabo, yo era la persona más cercana a ella. Finalmente, sin embargo, se dieron cuenta de que no tenía móvil y por supuesto de que no podía ser yo cuando llegó otra foto al año siguiente. Y el año siguiente, y el siguiente, y el siguiente, hasta hoy. Isaac y yo estamos casados, tenemos 2 hijos preciosos, pero seguimos sin tener ni idea de quién mató a mi mejor amiga. A pesar de habernos mudado a una bonita casa de 4 dormitorios, seguimos recibiendo las fotos en los mismos sobres blancos,
Isaac intentó instalar cámaras junto a nuestro buzón, pero nunca captaron nada. Nunca aparece nadie y sin embargo seguimos recibiendo esos estúpidos sobres, siempre en blanco, salvo por esas mismas 3 palabras, para Jimena. Cada año, como siempre, faltan pocos días para Halloween y en contra de la insistencia de mi marido, he decidido que ya he tenido bastante. Este año pienso quedarme sentada vigilando el buzón toda la noche. Quizá quien quiera que esté haciendo esto sepa cómo evitar una cámara, pero a mí no me evitará. Veré quién está detrás de esto, aunque me cueste la vida.